quedar. Ya. La primera de ellas. Llegó Joel. Creo que faltan dos. Según me informó Rodrigo, esta sigue siendo la semana de marcha blanca y ustedes pidieron hacer un repaso, no avanzar en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, les comento las fechas. La semana que viene, que es ya la 1 de agosto, ustedes, exactamente el 6 de agosto, harían la experiencia número 7. El 13 de agosto, la experiencia número 8. Y terminando, llegaron todos, parece. Y el 23 de agosto, a ver, me equivoqué de calendario. Y el 20 de agosto, la experiencia número 9, que sería la última. Hay una semana que es una semana libre, que es la semana del 24 al 29 de agosto, por acuerdo. Y luego, ustedes tendrían una semana para hacer el repaso, que sería el día 3 de septiembre. Y la prueba estaría fijada para el día 10 de septiembre. Eso es como en lo último de... Si alguien tiene alguna opinión de eso, o se queda firme. Les doy la palabra, muchachos. ¿Alguien quiere hablar con respecto? La prueba, José, cuéntame. ¿cuándo es? ¿Perdón? ¿Cuándo es la prueba? La fecha que tendría fijada sería el 10 de septiembre. Y el día jueves 3 de septiembre ustedes tendrían un repaso, una semana antes de la prueba. José, ¿me iba a decir algo más? No, te portaste muy mal. No, nada más. Ya. ¿Alguna otra consulta de alguien sobre las fechas? Ya. Ahora, otro detalle. Entiendo yo que por el acuerdo no se puede hacer clase antes de las 2:30. Es así, Rodrigo, ¿no? Ahí lo desconozco. Parece que hay un acuerdo que se termina el módulo de las 11:20, 12:20, 1 hora, y después tienen como 2 horas de almuerzo y debería partir a las 2:30. Entonces, si es así el acuerdo y si está... Les quería preguntar si la semana que viene partimos a las 2:30 hasta las 3:30 o partimos a las 2 hasta las 3. Ustedes me dicen. ¿Alguien No tiene...? sé el resto, yo preferiría partir a las 2. Ya, Luis, a 2. Pero depende del resto también. David. Yo tenía entendido que era a las 2:20, creo, pero yo tampoco tengo problema de partir a las 2. No sé si alguien tiene algún problema Ya. con eso. Ojalá que todos puedan opinar para que quede zanjado el tema y después no se cometa algún error. De las damas, Scarlett, Sofía, Dominique, Yo tampoco tengo problema que sea de 2 a Darwin. 3. Ya, perfecto. Yo tampoco. Sofía, sin problema. Scarlett, Dominique. Esteban y Hugo me están faltando. Cata. Yo tampoco tengo problema, profe. Ok, perfecto. Por el chat, profe, está diciendo que tampoco. Ya. Entonces lo hacemos así, que
la semana que viene voy a poner el horario a las 2 de la tarde, de 2 a 3, ¿ya? Entonces, acá ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos pendientes tenemos en disertaciones, Rodrigo? Me quedan 6. 6 pendientes. 6 por exponer, sí. Y tenemos 3 clases, significa que son 2 por clase. O sea, la semana que viene van a disertar 2 personas, pero van a disertar después del horario. O sea, si es de 2 a 3, de 3 para adelante. Y los que se quieren quedar, se pueden quedar. ¿Ya? Ahí tú los repartís, no sé si voluntarios, los que quieren la semana que viene, o así sucesivamente para adelante. Ya, en un rato más subo los papers. Súbelos todos de un viaje. O no sé si lo habéis subido todos, pero la idea es que 2, 2 y 2. Y ahí terminamos con las disertaciones. Ya, ¿qué otro detalle me está faltando? Yo creo que eso es el género. Y a partir de la semana que viene también siguen los controles de siempre. Pero yo creo que lo vamos a reducir porque tenía 5 preguntas, vamos a hacerlo como 3 preguntas, bajémosle. Eran 5, ¿cierto, Rodrigo? ¿En el control? Sí, eran 5. Dejémosla en 3 preguntas y bajemos el tiempo también para aprovecharlo, porque si no se nos hace medio corto. Ya. Y los porcentajes siguen siendo los mismos, no se han cambiado, o sea, las reglas partieron tal como van a terminar. ¿Alguna consulta, muchachos, con respecto a eso, la parte como administrativa del curso? Profe, yo me Dime, metí un Sofía. poco tarde, pero no entendí lo de las fechas, no sé si las podría repetir. ¿Vamos a Sí. tener 3 laboratorios más? No. Sí, lo que pasa es que hoy día estaba planificado el laboratorio número 7, pero según Rodrigo, les preguntó a ustedes y no quisieron hacer laboratorio, así que vamos a hacer un repaso, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Vamos a hacer el laboratorio 7, 8 y 9, son las 3 semanas que quedan en el mes de agosto, ¿ya? Porque la cuarta semana, acuérdense que es una semana libre, hay descanso de acuerdo al protocolo, es unas 3, pues, que es la última semana de agosto. Lo que significa que terminan oficialmente el día, el 6, el 13 y el 20 serían las experiencias 6, 7, 8 y 9. Ahí se termina el laboratorio en vivo, llamémoslo así, ¿ya? Y la última semana, que es jueves 27, es libre. Y el día jueves 3 de septiembre, Rodrigo va a hacer ¿cómo se dice? Un repaso de todas las experiencias anteriores. Y la prueba sería el día jueves 10 de septiembre. Ah, ya. Ok. Gracias, profe. Eso es como el orden de lo que había dicho un poquito antes. ¿Ya? Además de eso, las 6 personas que tienen que disertar van a disertar dos todas las semanas a partir de la próxima, ¿ya? Después de que termine el laboratorio. O sea, si el laboratorio parte a las 2, termina a las 3, a las 3:00 parte la primera presentación. El resto de compañeros se puede quedar a ver la presentación, no hay ningún problema, pero es voluntario. Ya no voy a obligar a nadie. Y el control de la semana que viene corresponde a tracción indirecta. Y eso es como la parte administrativa. ¿Hay algún dato que se me haya escapado, Rodrigo? Que yo recuerde, no. Ya. Entonces, y las evaluaciones tal como aparecían en la forma original. Ya. Darle, ¿va a decir alguna cosa? Dime. Sí, tengo una duda. Lo que pasa es que justo antes del paro teníamos que entregar una tarea, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que enviarla ahora o la otra semana?
y que todavía son muchos problemas. Me imaginé que me iban a llegar con esa pregunta. Dije, oh, sí, yo pensaba que se la habían entregado ya al Rodrigo. Ya, pero no, mira, tienen hasta la semana que viene para entregarla. Ah, ok, profe, gracias. Ya, no hay ningún problema. Ah, ¿y sigue siendo por LOA? Algunas eran LOA y otras eran, es que no me acuerdo, la tarea era la mordaza, ¿no? Sí. Ya, de eso les quería comentar. Con respecto, ¿vieron la página web de se me olvida el nombre, el que hacía la mordaza? ¿Ya? El Hernán. Hernán, tengo que anotarlo por ahí en un papel porque no es fácil de ponerme el nombre. Hernán Salinas, ¿ya? El Hernán hizo la explicación de cómo hacer en AutoCAD, ¿ya? Pero si alguien lo quiere hacer en Paint, ese 3D que tiene Windows, también lo puede hacer, ¿ya? Que para el caso que alguien no tuviera AutoCAD, ¿ya? Ya. Profe, no puede ser en dibujo, es que yo lo tenía hecho en dibujo. Con las dimensiones. ¿Cuál es el dibujo? No, si se ¿De puede la hacer. mordaza? Sí, se puede en cualquier versión, no hay ningún problema. Ah, ok. Gracias. Estoy dando más alternativas, ¿no? Ya. Muchachos, ahora les voy a hacer una especie de resumen, ¿ya? En realidad, lo que hemos visto hasta ahora en forma general. Ya voy a nombrar algunas normas ACTM que son medias claves que ustedes deberían tener presente, tanto, no específicamente para que vayan a pasar la prueba, sino que para un futuro alguna vez si van a dedicarse a esta cosa que es la geomecánica. ¿Ya? Entonces, nosotros partimos el laboratorio ya explicando que había normas de seguridad, y en toda minera le van a decir, ustedes tienen que por lo menos recibir el DAS, que era el derecho a saber, ¿ya? Hay ciertos riesgos, etcétera, pero les explicamos que cuando nos llegan muestras, estas muestras pueden llegar de dos formas. La primera forma es a través de una colpa y la segunda a través de un testigo, ¿ya? Cuando llegan a través de colpas, nosotros sacamos los testigos a través de un proceso que se llama perforación. Y nosotros con Rodrigo le dimos una tarea en la cual nosotros podemos perforar en forma fácil cuando hacemos la perforación vertical. Ponemos la colpa y perforamos. Pero hay perforaciones que son también direccionadas, ¿ya? David, ¿te acuerdas de qué lo que era la perforación direccionada? ¿Tienes audio, David? ¿O por chat? ¿Aló? ¿Te escucho, ¿Aló? David? Sí, te escucho. Sí. No estoy seguro. O sea, por el nombre, supongo que tuviera alguna orientación. No sé. No Ya. estoy seguro. La perforación direccionada, tal como se los dimos en una tarea que ustedes hicieron una maqueta con un tubito y le pusieron unos pinceles, unos pins, ¿ya? Es que a ustedes les van a entregar un testigo, y ese testigo viene marcado con la parte superior de cómo se extrajo el testigo en el cerro. Y ese testigo tiene una posición en el espacio, ¿ya? Y aquí lo que va a la perforación direccionada, en la cual le vamos a entregar una inclinación y un buzamiento. O sea, a ver, un buzamiento y una inclinación, ¿ya? A través de algunas coordenadas, y ustedes van a tener que reperforar un testigo, ¿ya? ¿Para qué se usa eso? Es para resolver un tensor de esfuerzo, que a lo mejor ya lo deben haber visto con Juan Carufo, ¿ya? Luego, la ACTM que está indicando la forma de perforar y cómo perforar, se relaciona con la D2113 raya 14, ¿ya?
cuando nosotros ya extraemos el testigo de la perforación y procedemos a lo que significa la preparación, ya tomamos otra STM. Scarlett, ¿te acuerdas tú? Scarlett. ¿Cuál tú en la STM con la cual estoy refiriéndome? ¿De preparación de testigos? ¿De muestras? ¿De roca cilíndrica? La verdad, profe, no recuerdo cuál era el Ya. número. Esa CTM, que es la 4543-19 del año 2019, ya les da y les indica los parámetros con los cuales debe cumplir un testigo para poder ser ensayado. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes hicieron entre la primera y la segunda experiencia, que en forma virtual ya vieron el testigo, vieron cómo se perforaba, vieron cómo se cortaba y vieron cómo se rectificaba. Y les dieron una tarea en la cual ustedes les daban las diferencias de la triple P, planitud, perpendicularidad y paralelismo, ¿ya? Para que ustedes pudieran decir si esa probeta cumple o no cumple las condiciones para ser ensayada. Hugo, en esa misma norma, o ese mismo trabajo, existía una correlación entre el largo y el diámetro de la probeta. ¿Cuáles eran ellas, te acuerdas? ¿Tienes audio, Hugo? Parece que no. O si no, por el chat. De 2 a 5. Perfecto. La correlación, Hugo, tal como dices tú, está entre 2 y 2.5. Nosotros establecemos que a nivel de laboratorio, generalmente usamos 2.2 o, sí, 2,2, 2,1, por ahí. Ese es nuestro rango de trabajo, ¿ya? A diferencia de la norma ACTM, está la ISRM, ¿ya? En la cual le usan una correlación entre 2,5 y 3, ¿ya? Ese es el punto de correlación. Ya. Esteban, una consulta. Cuando a ti te llegaba la caja de testigo, ¿ya? Esa caja de testigo que viene puesta en una predispuesta de acuerdo a las distancias con las cuales van sacando y marcado en el top de esa caja de testigo, ¿qué datos podrías obtener de esa caja de testigos? El RQD. Perfecto, el cálculo del RQD, muy bien. Ya, el cálculo de RQD se relaciona con la norma D6032 del año 2017, ¿ya? Cuando nos llegó la culpa o nos llegó el testigo, acuérdense que nosotros siempre, por una situación de calidad y de respuesta a la persona que nos envía, nosotros vamos como auditando paso a paso, y esa auditación paso a paso significa que tú tienes que ir dejando constancia de las cosas que tú haces, y dejar constancia de las cosas que tú haces, nosotros vamos sacando fotografías, ¿ya? En el paso a paso, ¿ya? Una vez que la probeta llegó, o llegaron las cajas, o llegó la colpa, nosotros la fotografiamos, después de que se preparó, nosotros nuevamente la fotografiamos y la medimos, ¿ya? Y dentro de esas medidas, Sofía, si no tienes audio por mediante el chat, ¿ya? En esas medidas que nosotros realizamos, ¿cuáles son las medidas principales que le tenemos que sacar a un testigo? Sofía, ¿te acuerdas? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Perdón. Cuando se extrae un testigo y se
el testigo ya se prepara, ¿ya? Nosotros, posterior a eso, sacamos algunas medidas. ¿Qué medidas son esas? Eran como, eran unas líneas marcadas como en la cara del testigo, como Ya. unas distancias. Ya sí, ¿y esa distancia de qué? Es un cilindro. Estaba como fácil la respuesta. ¿Cómo? O sea, me perdí. Mira, tú te llegó el testigo, lo perforaste, lo cortaste y lo preparaste, ¿ya? ¿Qué haces después? ¿Cuál es el paso que viene después? Ya está preparado ya. Esa preparación pasó por el rectificado. Entonces ahora tú tienes que sacar algunas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? No me acuerdo. Bueno, tal como le había preguntado a Hugo hace unos minutos atrás, ya eran las medidas de largo y diámetro. Y ahora, ¿cuántas medidas? Son 3 medidas en el largo y 3 medidas en diámetro. ¿Y cómo lo hace uno? Generalmente uno rota el testigo en 120 grados y saca la medida. ¿Ya? Y con eso obtiene sus datos. Nosotros, después que obtenemos nuestro largo y diámetro, ya, y ya preparamos el testigo, ya vamos a determinar algunas de las primeras propiedades que convoca este laboratorio, ¿ya? Que corresponde al cálculo de la humedad. Ya. Sebastián, ¿cómo calculaban la humedad? ¿Te acuerdas? ¿O cómo le calcula la humedad a una cosa? No sé. Creo que era pesando la muestra como venía y ¿Ya? después se secaba y se Correcto. pesaba después cuando estaba seco. Muy bien. Ya. Entonces, esa era la parte básica, cómo determinar la humedad. ¿Ya? Entonces, para eso también hay ACTM que están involucradas. ¿Y cuáles serían? La ACTM primero de las balanzas. ¿Ya? Y esa es la D4753, creo que guión 15, si es que no me equivoco. ¿Ya? Hay otro concepto que no lo había mencionado, ¿ya? O si lo mencioné, lo mencioné muy rápido, es que existe una ACTM cuando se transportan las muestras, ¿ya? Cuando salen desde la faena minera y llegan al laboratorio, ¿ya? Y ese ACTM tengo acá el dato, ¿ya? En la D5079. También aparece en el programa, pero yo no me acuerdo si lo mencioné o no, ¿ya? Hay una ACTM que corresponde al horno. Y tú mismo, Sebastián, ¿te acuerdas tú en qué consistía el horno? ¿Qué características tenía ese horno? Sebastián. ¿Me repite la pregunta? Que tuve problemas con el audio. Ya, mira, la pregunta es la siguiente. Tú me explicaste recién lo que era cómo determinar la humedad. Perfecto, te digo yo. Pero para eso necesito dos elementos. Uno son las balanzas y el otro es el horno, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué tipo de horno es y qué ACTM está ligada a ese horno? No me acuerdo, profe. Ya, la respuesta es un horno de convección forzada, ¿ya? Y la ACTM es la E145 y es del año 2019, año 19, ¿ya? Ya, sigamos. Entonces, tenemos preparada la muestra, la sacamos, ya la secamos, perdón, no la sacamos, la secamos, ¿ya? Ahora, nosotros definimos que necesitamos uno de los parámetros más importantes o relevantes en un inventario de bloques, que corresponde a la densidad. Y esa densidad la podemos determinar por 4 formas, o 4 métodos.
Joel, ¿te acuerdas cuáles son esos 4 métodos? Una era la geométrica, Correcto. otro era la suspendida, ¿Ya? otro era suspendida en parafina, ¿Ya? y la otra... El último. Oh, ¿cuál era la última? Te voy a dar una pista. Se pulveriza. La por pignometría. Por pignometría. Pignometría, parece que. Correcto. Sí, sí, ¿Sí? muy bien. Ya, esos son los 4 métodos. ¿Ya? Y esos 4 métodos, hay muchas cosas relevantes que están entre medio. ¿Ya? Primero, cuando tengo una muestra que es cilíndrica, tiene una forma definida y no tiene mayor cambio en esa forma, ¿ya? Es muy fácil hacer por el método, tal como dijo Joel, el método geométrico. Lo ponemos en el horno, sacamos el valor del peso y después determinamos su forma geométrica, su volumen, masa partido por volumen me entrega la densidad. Ya. Luego existe una CTM que me indica la forma de cómo debo de determinar la densidad a muestras de roca. ¿Ya? Esa CTM está definida por cuando una roca está competente o no está competente. ¿Qué significa está competente? Que la roca pueda ser dañada con el agua o no puede ser dañada con el agua. Si la roca es dañada con el agua, o sea, tomo un pedacito de roca, lo coloco en el agua, espero un par de horas y si eso se daña, se disgrega o le produce algún efecto químico a esa roca, ya significa que esa roca no es posible realizar el cálculo de la densidad por el método sumergido, sino que hay que recubrir esa roca mediante un sistema que es la parafina. Esa parafina con la cual se recubre, ya, lo que hace automáticamente cubre la superficie y tapa los poros. Entonces, bajo ese método de la parafina no se puede calcular la porosidad. ¿Ya? Por el otro método sumergido podemos calcular la densidad y la porosidad mediante un cierto tipo de fórmula. Y ahora, ¿cuáles son los procedimientos rápidos para determinar por el método sumergido la densidad? El siguiente: ustedes toman la muestra, la colocan en el horno, calculan su peso seco. Luego, una vez que tengo ese peso seco, ya coloco la muestra en una sumergida en un tarrito con agua. Y ese tarrito con agua, Darling, ¿te acuerdas tú cuáles eran las características que tenía que tener? Si no tienes micrófono, por el chat. Sofía, ¿la puedes apoyar? No, ahí respondió. ¿Tenía que tener como unos milímetros solamente de agua? ¿Y se dejaba No. con una cara o no? No, esa es la absorción. Ya. La muestra tiene que estar sumergida entre 24 a 48 horas, ya en una profundidad de 40 centímetros mínimo. ¿Ya? Con eso yo certifico que la presión ejercida por el agua sobre la muestra durante ese tiempo hace que todos los poros se llenen con agua. ¿Ya? Entonces, una vez que la tengo ya sumergida y tengo que hacer los valores, el cálculo de las densidades, lo que debo hacer es tomar la muestra y hacer un roleo, sacar la muestra del agua, hacer una especie de roleo, sacar el exceso de agua y masarla en la parte superior de la balanza. Y finalmente la maso en la parte inferior de la balanza, o sea, con el sistema que está sumergido bajo el agua. ¿Ya? Y tendría 3 valores: el peso seco, el peso
con la muestra saturada de agua por superior y el peso con la muestra que está sumergida en el agua, ¿ya? Entonces, hay una norma CTM que me está indicando cuál es la característica que tienen que tener los instrumentos o elementos para realizar este ensayo de la densidad. Y esa es la C97 del año 2018. ¿Ya? La norma de la humedad no la había dicho, que era la D2216 del año 2019, y la norma de la densidad, que se combina con la C97, es la D4531 del año 2015. ¿Ya? No es que ustedes se vayan a tener que aprender las normas, no tiene sentido, que por lo menos que sepan dónde están, ¿ya? Y uno puede tener un torpedito tal como lo tengo yo, que a veces se me olvida el número, bueno, después de que tanto lo usan, se van a acordar. Ya. Y con eso terminábamos con el proceso de densidad. Ya. Ahora, para el caso de la parafina, esa muestra que no podía ser sumergida en agua, se saca del horno, se espera que se enfríe, se recubre con parafina en un sistema que está graduado a una norma entre 60 y 70 grados, más cercano a 60 la parafina es más gruesa. Pasado los 65 para arriba, de los 70 para arriba, la parafina recubre la muestra, pero se pone demasiado fina la capa. Y al ponerse demasiado fina la capa, lo que hago al final es que va a ser casi imposible el extraer toda la parafina para los procesos que vienen aguas abajo, ¿ya? Y el proceso es exactamente el mismo. Se pesa en seco, se pesa con parafina sobre el sistema y se pesa con parafina bajo el sistema. Y después, por una formulita, se calcula. ¿Qué es lo que teníamos a la experiencia que venía? Que era la pignometría. Nosotros simplemente pulverizamos una muestra de mineral para determinar su densidad de acuerdo a un cierto equipamiento químico, que es un pignómetro, ¿ya? Y hacíamos dos cosas: determinábamos el cálculo de la muestra de mineral y también determinábamos el cálculo de la muestra de parafina, ¿ya? Y Esteban, ¿te acuerdas tú cuando determinábamos la muestra de parafina? ¿Ya? ¿Qué es lo que necesitábamos para hacer ese cálculo? ¿O cómo se hacía ese procedimiento? No recuerdo bien, profe. Solo sé que se usaba el pignómetro, pero no me acuerdo más. Ya. Se tomaba la parafina y se pasaba por un sedazo, un tamiz. Ese tamiz que estaba graduado, ya sacábamos entre 2 a 5 gramos de eso y lo usábamos con el pignómetro. Y teníamos que tomar algunas muestras, ya, o sea, algunos datos, que era el peso del pignómetro vacío, el peso del pignómetro con parafina, y no usábamos agua, usábamos otro elemento. ¿Cuál era ese? No estoy seguro, pero etanol a lo mejor, o algo así parecido. Etanol no creo, pero alcohol sí. ¿Ya? Ya. Entonces, Alcohol. Sebastián, ¿por qué usábamos alcohol? Porque tenía, no me acuerdo si era una densidad menor que la de la parafina. Creo que era menor. ¿Y por qué no usábamos agua? Porque el agua tenía mayor densidad que la parafina. Ya. O creo que estoy confundido, no sé, no me acuerdo. Bueno, el agua tiene 1, te lo puedo asegurar y firmar. No, eso sí lo recuerdo, pero la parafina creo que tenía menor.
Mira, ¿la parafina flota o se va al fondo del alcohol? ¿Del alcohol? Claro, cuando usábamos parafina y alcohol, ¿la parafina flotaba o se iba al fondo? ¿Al fondo? Ya, y si se va al fondo, ¿cuál va a ser más grande? ¿La parafina o el alcohol? La parafina, Ya, creo. entonces ahí tú Entonces la mayor. con eso tú lo puedes determinar, ¿ya? Gracias. Entonces, cuando nosotros realizamos pignómetro, yo no sé si este curso le di la tarea de averiguar lo que era el matraz del Leche Atelier, en una de las tareas que... Rodrigo, ¿te acuerdas tú si a este curso le di esa tarea o no? Del matraz del Leche Atelier. Creo que acá se la dio un niño. A uno solo. No sé no sé si a todo el curso, no me acuerdo bien. Ya, Pero yo sé que a alguien por lo menos le llegó. ya. Miren, con esos 4 métodos, que son los 4 métodos fáciles y lo que uno más se recuerda, existen otros varios que también podemos determinar las densidades de estos elementos sólidos, y uno de ellos era el matraz de Le Chatelier, pero si no se les dio la tarea, que les quede como anécdota, ¿ya? Bueno, después de eso, ¿qué es lo que hicimos? Vimos la capilaridad o la capacidad de las rocas de absorber agua, ¿ya? Y para eso ocupamos una norma, una norma CTM que es la norma de absorción de agua, ¿ya? Entonces, y les hablé que se ocupa mucho en arquitectura, en la cual como la forma con que ustedes colocan las rocas ornamentales o las bases de los edificios, ¿ya? De acuerdo a un cierto drenaje o capacidad de absorción de agua, esa agua tú a veces la puedes ver que está, y se puede ver en algunas casas, ¿ya? Les explico cómo. Ustedes van en la parte inferior del muro, y en la parte inferior del muro a veces aparecen honguitos, o aparece presencia de agua. Entonces, dos causales por eso, que quedaron mal puestos los cimientos, ¿ya? O simplemente hay presencia de sal también. Y el agua, como se vio en ese trabajo que ustedes hicieron, inclusive les di la tarea de poner una piedra eso me acuerdo, en un platillo parece que fue. Ustedes veían que las rocas, a pesar de ser sólidas, tienen una capacidad de absorción, ¿ya? Y determinamos que habían dos tipos, una primaria y una secundaria. Y las curvas de absorción primaria y secundaria, ambas, tienen diferentes pendientes y están determinadas por norma, ¿ya? Y por muchos experimentos que se han hecho, que las correlaciones son casi perfectas, ¿ya? Para que resulte bien la experiencia. Entonces, esa era la experiencia de absorción. Y creo que no se me queda ninguna más Y el último ensayo de los no destructivos que nosotros les mostramos, ¿ya? Era el cálculo de las velocidades de onda P y velocidades de onda S, ¿ya? La onda P es la onda primaria o la onda de choque, ¿ya? Y la onda S es la onda de cisalle o la onda de corte. Entonces, ambas se desplazan por ejemplo, este-oeste, ¿ya? Pero la onda S, que se desplaza este-oeste, también tiene su componente norte-sur, ¿ya? Le explicamos también que para hacer ese ensayo se necesitaba el testigo que estuviera seco, y usábamos un aparato que se llama el Fundilab, que lo que hace a través de, emite un cierto movimiento mecánico, esa energía mecánica, y esa la pasa a través del cuerpo de este testigo, y por otro lado la recepciona. Y con eso yo puedo capturar capturar la palabra, la velocidad con que se emitía a través de esta roca o macizo rocoso, ¿ya? Y esa era la P y la S. También
yo creo que Rodrigo les debe haber dado una tarea de ver cómo se ven gráficamente esas ondas, ¿ya? Y a través de esos dos ondas P y S y la densidad, nosotros podemos calcular los módulos dinámicos. David, ¿te acuerdas cuáles son los módulos dinámicos? ¿Aló? Sí, te escucho. Sí, allá. El de Young, Sí, módulo ya. el de Poisson, Poisson, sí. el de rigidez, Sí, el de corte. masa o de bulk, creo que, y Sí. la constante de la M. Correcto. Ya. Con esos módulos dinámicos, ya, nosotros también podemos utilizarlo en parte en los diseños mineros. ¿Y en qué generalmente uno lo utiliza? En este caso, las velocidades de onda P y S, una cosa que es muy específica de los mineros, en el cálculo de las salidas o el cálculo del daño de la tronadura, ¿ya? Y el cálculo del daño de la tronadura, José, ¿se calculaba de qué forma? ¿El cálculo de qué, perdón, profesor? Del daño efectuado por la tronadura, ¿ya? El daño efectuado por la tronadura, ¿con cuáles de esos módulos yo lo calculaba? Sí. ¿Con cuál de los módulos o qué nombre tiene eso? ¿Era el coeficiente de la ME o no, profesor? No. Ya, uno cuando determina el daño, ya, o quiere ver hasta dónde se van a producir vibraciones, en otras palabras, uno calcula el PPD crítico, ya. Eso siempre nosotros lo hemos preguntado en la prueba final, ya. ¿Y cómo se calculaba el PPD crítico? En función del módulo de Young, de una cosa que todavía no han visto ustedes, que es la tracción indirecta, ya, y la velocidad AP. Con eso uno lo colocaba en una fórmula y obtiene el PPD crítico, que te está indicando hasta dónde va a ser tu máximo alcance de vibraciones producido por la tronadura que, en un cierto macizo rocoso. ¿Ya? Existen módulos dinámicos que se calculan con lo que les dije, ¿ya? Y existen módulos estáticos que se calculan con lo que vamos a ver. Generalmente uno utiliza el diseño final con el módulo estático, ¿ya? El módulo dinámico tiene valores que son un poquito más altos que los estáticos, pero te da el rango de trabajo de ellos, ¿ya? Después, ¿qué más venía? Creo que finalmente estamos conversando sobre el esclerómetro y el PLT. Y el esclerómetro, en otras palabras, que se conoce como el martillo Smith, que te da un índice de rebote. Con ese índice de rebote, tú a través de un cierto gráfico. Luis, ¿cómo se llama ese gráfico? ¿Qué usa el martillo Smith? ¿Se escucha? Sí. Y el gráfico que usábamos en el martillo era el gráfico de Miller. ¿Ya? ¿Y qué trataba? Que nosotros ingresábamos por la parte inferior con la medida registrada en el martillo. Correcto. Dependiendo de la inclinación utilizada, ¿Sí? se hacía una corrección. ¿Ya? Se ajustaba, por así decirlo, con la densidad de la roca utilizada. Y Perfecto. nos da la resistencia de la roca. Ya. Claro, con eso tú llegabas a un UCS equivalente. UCS, eso. UCS equivalente. ¿Ya? Mira, todos los caminos conducen a Roma. O sea, todos los caminos de los ensayos destructivos al final tienen que equipararse o van a llegar a un UCS. Y de hecho, las velocidades de onda, cuando hacen el análisis más grande y tienen una robustez de datos,
se hace una equivalencia entre la velocidad de onda P y el UCS. Y tú mismo, ¿qué se te ocurre a velocidades altas? ¿El UCS va a ser alto o va a ser bajo? A mayor UCS, mayor velocidad. Correcto, ya son casi Porque directamente proporcionales. claro, la onda viaja mejor en materiales más sólidos. Más rígido, perfecto, sí, eso es. ¿Ya? Y finalmente, a ver, ¿a quién no le he preguntado? Scarlett, ¿ya? Trabajamos con un ensayo que se llama PLT, Point Load Test, ¿ya? Y ese Point Load Test, ¿a qué se refiere? A ver, ¿no era el de carga puntual? Ya, sí, eso es, pero... ¿Escucho? Sí, sí, correcto, te escucho y eso es, pero ¿puedes dar una explicación como rápida en qué consiste y a qué es lo que queremos llegar con eso? De lo que recuerdo, para determinar el índice de fuerza, a ver. No, profe. Ya, no, no estaba ahí tan lejos, ya. De lo que recuerdo. El PLT es simplemente uno toma una muestra, esa muestra la coloca en una máquina, esa máquina tiene una carga que máximo son 50 kilonewton, y lo que hago yo es le determino un diámetro equivalente a esa muestra que yo voy a romper o cargar, ¿ya? Había normas del ensayo que yo no podía demorarme menos de 10 segundos ni más de un minuto en el proceso de carga, y esto es manual, no es una carga con la prensa. Y al final, a través de un cierto tipo de formulario, ya nosotros llegamos a obtener también un UCS equivalente, ¿ya? Y tanto, si nosotros vamos, si fijan, por a mejor calidad de roca, mayor velocidad, ¿cómo se relaciona, una pregunta, cómo se relaciona la calidad de la roca con la densidad? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Esteban? Creo que a mayor calidad de roca, la densidad va a ser mayor. Ya, debería ser, ¿ya? Generalmente debería ser, pero no ha tocado hay algunos contraejemplos. Bueno, cuando la densidad es muy baja, la calidad de la roca es mala, eso 100% seguro. Pero tenemos algunos contraejemplos cuando tenemos densidades con presencia de, por ejemplo, hierro, ya de rocas de hierro, cuando el tipo de roca, que el hierro tiene una alta densidad, ya a veces es mucho menor la calidad que un granito, ¿ya? Pero entonces, hasta cierto punto, uno relaciona mayor densidad, mejor calidad, ¿ya? De hecho, en unos trabajos que estuvimos haciendo para el borde costero en el Muelle Barón, efectivamente ellos usan un índice que se llama AQD, y en ese índice se establece que deben tener una densidad de roca de mínimo 2.7, de ahí para arriba, ¿ya? Yo les puse el ejemplo que puedo tener una densidad de 3.4 con hierro, y a la presencia mayor de agua esa cuestión se muere, ¿ya? Pero entonces, en forma genérica, sí, ya esa es la respuesta. Profe, Esteban.
¿Eso pasa siempre que hay hierro o solo en algunos casos? Cuando está la presencia de hierro, es que el hierro no viene solo, no es que venga Fe solo, ¿ya? Viene con muchos compuestos que a la presencia del agua estos se desarman, ¿ya? Deben haber otros casos, no los conozco, pero el caso de Chile, ya ese lo hemos trabajado nosotros, ¿ya? Gracias, profe. Rodrigo, ¿qué más se me queda en el tintero? Creo que ya lo vi todo ya. Sí, nosotros llegamos hasta PLD y martillo. Claro, entonces hasta Hoy ahí teníamos vamos. que ver, bueno, la siguiente vamos a ver tracción. Sí, les voy a hacer un comentario nomás, para que van a terminar una semana después que el curso que va usted en el J3. Porque los de J3 se dedicaron a escuchar, yo les dije la clase completa, pero avanzaron una experiencia, ¿ya? A ustedes les hice el repaso antes, o sea, una por otra, ¿ya? Ya muchachos. Estuvo bueno el repaso, ¿no? Qué bueno que haya sido bien recibido. Muchachos, entonces, por hoy día lo vamos a dejar hasta aquí. Ya les di todo ¿cómo se llama? La parte administrativa ya la conversamos ya. Y no sé si tienen más dudas, comentarios. Espero que no haya nadie enfermo de los que están aquí en el curso. Están todos bien. Chiquillos, ¿alguien que se quiera ofrecer para exponer la otra semana? Para no tirarlo necesariamente al azar. Dos. Yo, Rodrigo. Joel. Ya, te anoto a ti entonces. ¿Y alguien? Uno más. José Roca. Ya, José. Yo creo, no sé si te pregunté hoy día, José, yo veía José y Joel, dije la misma persona. Entonces no. Le pregunté más a uno que a otro, pero bueno. Ya. Estamos entonces, muchachos. Este repaso igual lo voy a subir, va a quedar como repaso arriba en el Moodle, para que lo vean cuando estén aburridos. Es como una hora de escucharme bien.